Bienvenidos a Podcast de Seducción. Soy Edu Cardona y en este nuevo episodio os voy a hablar de un futbolista, Zlatan Ibrahimovic. ¿Por qué os voy a hablar de este futbolista? Porque considero que este futbolista reúne muchas de las características que tiene un macho alfa. Yo no soy futbolero, pero sí que me interesa la psicología deportiva, cómo los deportistas consiguen el éxito, todo lo que hay detrás. También me gusta el arte del fútbol, pero no entrando dentro de la parafernalia ni el borreguismo de seguir un equipo día tras día, semana tras semana. Pues es muy interesante la personalidad de este futbolista, Zlatan Ibrahimovic, porque como muchos otros futbolistas, vino desde abajo, desde la pobreza, prácticamente desde la pobreza. Era familia marginal, padres separados, su padre era alcohólico, nunca estaba por casa. Él tenía que aprender a cuidar de sí mismo, hacerse la comida. No iba al colegio prácticamente, muchas veces se saltaba las clases, robaba bicicletas, pero se metió en el fútbol. Al principio no destacaba demasiado, pero conforme iba pasando el tiempo se iba haciendo más bueno. Y lo que él le definía muy bien desde el principio era la confianza que tenía en él mismo, que luego la fue desarrollando durante el tiempo, pero tanto como la confianza en su juego, como en su personalidad, como en las mujeres también. Os recomiendo su biografía, Yo soy Zlatan, y el documental, película, El joven Zlatan. Porque, bueno, el libro es mucho más completo, la biografía está basada desde el principio de sus orígenes, cuando era pequeño, hasta los últimos años. El documental está más basado en la juventud de Zlatan, desde el primer equipo que comenzó hasta la Juventus, cuando ya se consagró como un astro del fútbol. Ya ganó más fama mundial. Es muy interesante, pero sobre todo la biografía, ver cómo él explica que al principio él no tenía confianza con las mujeres, aprendió a cómo debía comportarse con los demás. Él venía directamente de un barrio humilde de Suecia y tenía que cambiar, se dio cuenta que tenía que tener inteligencia social, tenía que cambiar su estilo. Iba a estudiar a otro colegio donde había gente más rica, más pija, y se dio cuenta que si le gustaba alguna chica de allí, tenía que cambiar la ropa, no podía vestir como vestía antes, de chándal y todo eso, porque era de bajo valor. ¿Vale? También explica un episodio que tuvo que demuestra su falta de confianza, porque quedó con una chica, le esperó en la parada del autobús, la chica se retrasó porque hubo un problema con el autobús, llegó tarde 10 minutos y él no tenía confianza en sí mismo, y al ver que tardaba más de 10 minutos él se fue. Luego, más tarde, se enteró de que la chica llegó tarde y cuando ya llegó él no estaba y se enfadó muchísimo. Ahí nos está enseñando la importancia de tener confianza en nosotros mismos. Si no, perdemos oportunidades. También se ve como él intenta mantener la calma. Es normal que se tengan nervios en los retos. Él se ve en el documental como va al primer equipo,
cuando ya la han fichado, que es una joven promesa, va al Ajax y se le nota nervioso, pero a pesar de que está un poco nervioso, él intenta mantener la calma. Tiene al manager al lado y le dice, oye, tranquilo, no te preocupes, no pasa nada. Es un tío muy calmado, no pierde demasiado los nervios, más que nada lo pierde en los partidos de fútbol. Allí sí que los perdía, sobre todo cuando era más joven. Era un jugador muy agresivo, pero ante todo creía en él mismo, creía muchísimo. Tenía la actitud totalmente de un líder y una estrella. Aparte de que tenía muy buen juego técnico, pero al principio de su carrera no estaba dando los resultados que tenía él como potencial, que la gente veía muchísimo potencial en él, pero no estaba dando los resultados. Y lo que pasó es que a pesar de las críticas y a pesar de todo eso, a la temporada siguiente logró superarse, no dejó que todo eso le afectara. Luego también vemos como él no puede salir de su casa, está todo el día encerrado, no conoce a nadie en esa ciudad, está con su novia allí y no pueden salir a ninguna parte porque enseguida le asedian con autógrafos, pidiendo autógrafos y todo. Y él siempre ha sido un fanático de los videojuegos, desde pequeño siempre ha sido un fanático y tanto en su biografía él lo explica, porque la biografía es una entrevista que le hacen, una autobiografía más bien, no está escrita por él, pero es una autobiografía y explica cómo él se queda hasta la madrugada jugando a videojuegos. Y a pesar de eso, esa adicción que tiene a los videojuegos y todo, él al final no se pierde ni un partido nunca. No es una persona que suele dar escándalos, pero hay muchísima presión. En el libro explica todos los tejemanejes que hay dentro del mundo del fútbol y cómo tienen que sobrevivir a todo eso. Hay que ser una persona muy fría realmente. Se ve cómo las mujeres quieren, esto pasa mucho en el fútbol, como las mujeres quieren acusar falsamente de acoso sexual o historias así como muchísimas veces ha pasado, ¿verdad? También él tiene unas creencias bastante tradicionales y eso es bueno, porque hay gente que se vuelve loca y se van de prostitutas, se lían con muchísima gente, no paran de salir por la noche. Él, un punto intermedio, pero a la que tuvo novia ya quiso formar una familia. Y eso dice bastante de él. Está claro que no va a reconocer si ha tenido ninguna infidelidad ni nada, pero hasta el día de hoy se sabe que está con la misma mujer que conoció. Y eso quiere decir que se puede ser un alfa y tener mujer a la vez. También deciros que este hombre tiene muchísimo ego. Lo veis en las entrevistas y la forma que tiene de contestar él no es sumisa. Si os dais cuenta, cuando preguntan, él no contesta directamente normalmente las preguntas. Siempre intenta esquivar o contesta de una manera chulesca pero graciosa. Y eso hace que él tenga carisma, hace que él sea chulo pero caiga bien a la gente, sea muy arrogante pero caiga bien. Y aparte, como es un muy buenísimo futbolista, se le permite esto. ¿De acuerdo? Os recomiendo muchísimo el documental que os he nombrado antes, El joven Zlatan, y sobre todo su biografía, su autobiografía, Yo soy Zlatan.
Es un personaje, un futbolista que es digno de admirar y de analizar. Hay muchos pasajes de su libro en que se pueden aprender muchísimas lecciones. Él tiene muchísimas citas célebres sobre autosuperación. Hay vídeos en YouTube de motivación, de discursos que tiene él motivacionales, porque es una persona, aparte de que es una persona físicamente imponente, que es alfa, de mentalidad es también alfa. Pocos jugadores demuestran realmente esta personalidad. Se pasa a veces, incluso se pasa de chulo, porque Cristiano Ronaldo también es una persona muy chula, pero a diferencia de Ibrahimovic, no consigue hacer gracia con su prepotencia. Ibrahimovic sí, porque consigue hacer reír a la gente. Es que él lo está diciendo, él dice frases muy de creído, pero en el fondo sabe que lo dice de broma y consigue cautivar a la gente. Y eso con Cristiano Ronaldo no pasa. Cristiano Ronaldo lo dice de verdad y no lo dice para reírse, lo dice él serio. Y claro, eso no causa ninguna risa en nadie. En este punto ya os digo que el ego, tener un ego fuerte es muy importante. Un ego, ya se lo decían a Ibrahimovic, que el ego tiene que ser bien canalizado. Ya le dijeron, sus entrenadores le decían, me parece muy bien tu forma y tu carácter, pero tienes que aprender a canalizarlo bien para ser un buen jugador. Y eso es así en la vida. Tenemos que aprender a canalizar nuestro ego, porque nuestro ego nunca va a desaparecer, para ser lo mejor que podamos ser en la vida. Así que muchas gracias por escuchar este nuevo podcast y hablaré de más temas y más personajes que me vayan surgiendo de la cabeza. Muchas gracias.